formación teórica práctica. Lamentablemente, dentro de las facultades de Derecho, el tema notarial ha sido un tema absolutamente abandonado, es un tema desconocido. El contacto que nosotros como abogados llegamos a tener con las notarías es particularmente porque solicitamos o requerimos de ellas algún servicio, pero solamente conocemos el proceso de autenticación, el proceso de una declaración, el proceso de una escritura pública, pero no conocemos toda la infraestructura que se mueve detrás de esto, no solamente desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista jurídico, que ese es uno de los aspectos bien importantes, porque en general vemos la actividad notarial como un tema muy sencillo, y creo que cuando terminemos el diplomado ustedes van a terminar dándome la razón de que este tema no es tan sencillo, que conlleva una cantidad de complejidades, de responsabilidades y de conocimiento jurídico. Indudablemente hemos tratado de lograr un grupo interdisciplinario para que nos acompañe en el diplomado, buscando, como decía, precisamente unos aspectos teóricos prácticos. Lo ideal de este diplomado es que ustedes queden tan inquietos que comiencen a investigar y a estudiar el asunto. Realmente no pretendemos, porque sería realmente abusivo de parte nuestra, abarcar todo lo que comprende el servicio notarial. En primer lugar, comentarles que el servicio notarial pues tiene un origen constitucional y de allí todo su desarrollo. Por eso en algunas ocasiones dentro de nuestra normatividad marco, el decreto 960 de 1970, la gente considera que esa es la única norma aplicable en el servicio notarial. Y quiero ser enfático en este aspecto para decirles que es un gravísimo error. Es decir, el servicio notarial está conjugado con toda la estructura jurídica de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional, porque tenemos obligaciones y servicios internacionales, como es el caso, por ejemplo, de los documentos apostillados, que ustedes de pronto ya pueden haber escuchado en alguna ocasión, y que se refiere a aquellos que tienen efectos en todos los países y que para nosotros, llegados con el apostille, igualmente tienen efecto en otro país, así sean producidos en país extranjero bajo legislación extranjera. Entonces, veamos ese primer aspecto, que no es la limitación en el derecho nacional, sino ya como manifiestan normalmente los tratadistas del derecho hoy en día, sino el bloque de constitucionalidad que nos lleva a entender que existen tratados internacionales que vinculan a Colombia en muchas obligaciones de derecho en su interpretación y en su aplicación. Por otro lado, si tomamos la base de la Constitución Nacional y descendemos en la forma práctica de la aplicación del derecho, indudablemente vamos a encontrar que el derecho notarial se pasea por nuestro Código Civil. El tema es sencillo: el régimen de personas, el régimen de familia, el régimen de bienes, el régimen de contratos, el régimen sucesoral está en nuestro Código Civil, y esa es una norma de normas que vamos a tener que estudiar permanentemente quienes ejercemos la actividad como notarios o quienes pretendemos concurrir a una notaría para pedir un servicio de los que prestan las notarías en estos aspectos. Igualmente, les comento que se extiende esa aplicación al Código de Comercio. Indudablemente, ahí tenemos todo el régimen de sociedades que se aplica y se ejecuta en las notarías, salvo aquellas sociedades ahora modernas, las denominadas SAS, que no requieren la formalidad de la escritura pública, haciendo la aclaración de que el hecho de que no la requiera no implica que no se pueda hacer por escritura pública, ¿no? Igualmente, si seguimos en esa compilación de derecho o en esa referencia de aplicación de derecho, tenemos que hablar nosotros hasta de derecho penal, porque pues en los comentarios que haremos aquí sobre responsabilidades del notario también tendremos que ver cómo en un momento dado el notario puede estar inserto
por el desarrollo de su actividad en la posible existencia de delitos penales que, por supuesto, es importante conocerlos para precisamente no incurrir en ese tipo de faltas. Por otro lado, tenemos igualmente temas administrativos como la responsabilidad disciplinaria, a través del famoso Código Único Disciplinario, igualmente la responsabilidad fiscal a través de la administración que en un momento dado el notario tiene de recursos del Estado, y responsabilidades de tipo personal y laboral, porque, como vamos a ver, el notario es el empleador de sus servidores, de sus empleados. Entonces, pues como vemos, dentro de este contexto rápido que estamos haciendo de presentación, pues la limitación para el abogado que se dedica al derecho notarial es, en términos reales, ilimitada. En muchas ocasiones llegamos en el ejercicio del derecho notarial a hacer uso de la Constitución, de las normas constitucionales, que por supuesto no están reguladas ni en el Código Civil, ni en el Código de Comercio, ni en otros estatutos especiales, sino que con el apoyo de la norma constitucional el notario puede desarrollar su actividad. El notario puede hacer todo menos lo que le esté prohibido, todo lo que no sea contrario a la ley. Y de allí vamos a encontrar una cantidad de situaciones en las cuales se ve enfrentado el notario. Esto, pues quiero simplemente dejarlo como una pequeña presentación en ese sentido y hacer de manera supremamente casi que enunciativa el propósito del diplomado. Como les decía, hemos tratado de conformar un grupo interdisciplinario en el sentido de que sean personas que, además de su capacidad profesional, tengan una experiencia, tengan una práctica validada y convalidada en diferentes escenarios, no limitada únicamente a trabajar en un sector, sino que han estado vinculados en los entes de control del ejercicio notarial por una parte, y también han estado en el mismo ejercicio de la actividad notarial, porque es que esa es la simbiosis que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Es diferente la posición del funcionario de Procuraduría General de la República frente a la actividad del notario a cómo el notario ejerce la función, ¿sí? De hecho, encontramos en unas prácticas que hemos venido haciendo las grandes sorpresas que se llevan aquellos funcionarios que ejercen actividad de control cuando ven el ejercicio mismo. Dicen, efectivamente, existe una gran diferencia entre la teoría y la práctica, no queriendo decir que ellas se opongan, sino que la realidad es otra, ¿no? La norma vista de manera literal allí expuesta, pues cuando se va a aplicar, la gente encuentra que existen unas situaciones que el legislador realmente no ha previsto y que esas mismas actividades no se concentran en lo que definió el legislador en un momento dado. Entonces, pues desde ese punto de vista, queremos que las personas que nos acompañan en el curso pues tengan una ilustración general sobre todos estos aspectos. Hemos pensado que es muy importante arrancar con una descripción de la naturaleza del notario, que vaya sorpresa para arrancar, ni nosotros mismos sabemos la naturaleza del notario, ¿sí? Y nos llevamos con grandes sorpresas, y pues cuando ustedes han sido abogados de un notario, o amigos de un notario, o conocidos de un notario, o por su función han tenido que escuchar la versión de un notario, sea por Contraloría, sea por Fiscalía, sea por Procuraduría, se llevan la inmensa sorpresa de que usted como notario tiene que comenzar a ilustrar y a explicarle a ese funcionario que lo está recibiendo, que lo está interlocutando, cuál es su naturaleza, cómo es su función, cómo lo hace, de dónde proviene, cuál es su origen, cómo es su actividad, cuáles son sus responsabilidades, ¿sí? Mucha gente se confunde, nomás para colocar el ejemplo, la gente dentro del común considera que
los sueldos, los ingresos, toda la actividad del notario es del Estado. Y resulta que no, pero igual, esto estamos aquí como hablando en un resumen un poquito desordenado, pero con el propósito de ir como tocando, de ir tocando algunas cositas para que vayamos creando nuestras dudas y por supuesto pues las vayamos aclarando. En el caso pues de las personas que nos acompañan de manera presencial, por supuesto que estamos dispuestos a escuchar preguntas para que podamos aprender. En el tema notarial, casi que nada está resuelto. Todos los días encontramos cosas nuevas y si ustedes tienen alguna relación con un notario que tenga en el ejercicio 20 o 25 años, le va a decir, todos los días me encuentro un caso nuevo. Entonces, este es un tema que no se ha agotado. En esas condiciones, pues vamos a tratar de mirar el tema del servicio notarial que tiene que ver con esa naturaleza, con los requisitos de ley, porque de igual manera se desconoce cómo funciona el sistema del servicio notarial desde el punto de vista de la carrera notarial, cómo son las posibilidades de ingreso al servicio notarial a través de la interinidad, a través de los encargos, en fin, figuras administrativas que manejan la relación Estado particular notario. Igualmente su régimen de administrativo, vacaciones, los notarios no tenemos vacaciones y después vendrá la explicación sobre el asunto, permisos, licencias y todo ello. Eso, pues para hacer una introducción general de este primer capítulo, que sería el que el doctor Carlos Toscano, que se encuentra aquí presente, abogado de altísima experiencia en estos aspectos, porque viene de la Superintendencia de Notaría del Registro, donde ha estado 18 años. 19. Bueno, 19 años me corrige, haciendo precisamente las visitas, la asistencia y la asesoría que los notarios requerimos de manera permanente. Entonces, pues creo que él va a ser un gran aporte en ese sentido. Igualmente, como el curso está concebido desde el punto de vista teórico práctico y con la aspiración de que algunas personas que nos escuchan estén en el entendido de poder llegar a participar en el próximo concurso de notarios, pues que tengan una noción clara de cuál va a ser su responsabilidad, porque me atrevo a decirlo, muchas personas nos malcalifican con el simple hecho de decir, es que el trabajo del notario es sencillo, él firma y recibe dinero, se la dejo ahí porque después de pronto me van a decir, ¿sabe qué? Yo prefiero seguir trabajando en donde estoy porque notario no quiero ser. Así como para darles un globo en ese sentido, el notario tiene alrededor de 25 informes mensuales que tienen que hacer a las diferentes entidades de control del país. En la segunda parte, pues ustedes ya lo vieron en su programa, planteamos el tema de la administración notarial. Nosotros consideramos que el servicio notarial, por supuesto que es un encargo que le hace el Estado a particulares para la fe pública, pero igualmente esto corresponde a una organización interna muy importante, ¿sí? La notaría como tal pues tiene que tener una organización administrativa que le permita funcionar y prestar un servicio de calidad, ¿sí? Porque aquí lo que se habla es que el notario debe prestar un servicio de calidad que implica desde un principio asesoría, ¿sí? Dentro de la naturaleza del notario está la asesoría. Así es de que si ustedes son particulares que están en búsqueda más de aprender cómo funciona una notaría y cómo acceder a ella, ustedes están en su legítimo derecho de llegar a la notaría y pedir la asesoría del notario, porque esa es una obligación natural del servicio notarial. Pero entonces en este tema de la administración de notaría vamos a ver toda la operación de la notaría desde el punto de vista administrativo, es decir, desde el mismo problema del papel, pasando por los equipos que tiene que tener el notario, por
las vinculaciones laborales que tiene con sus empleados, con las obligaciones que tiene que cumplir, con el arrendamiento del local, con el funcionamiento, es decir, con toda la operación de lo que nosotros hemos denominado una empresa. Y como empresa aparejada del servicio, si usted quiere tener algo bueno, pues tiene que trabajarle con intensidad, con dedicación y con inversión para que precisamente el proyecto pueda hacerlo realidad. Tenemos en otro capítulo el tema de testimonios notariales, que es un tema de una importancia muy significativa. La ventaja, creo yo, y me atrevo a decirlo, es que el desconocimiento del tema ha permitido que el testimonio notarial, en la mayoría de los casos autenticaciones, pase desapercibido en sus consecuencias. Aquí vamos a tratar de aclarar todas las dudas sobre la naturaleza y efectos de cada una de las autenticaciones, porque cada una de ellas tiene un efecto, una naturaleza y una causa diferente que se determinará de acuerdo a la imposición de sello que se haga en cada caso, y entender para qué sirve cada sistema de estos. Igualmente, allí hablaremos del tema de declaraciones extraprocesales, que es un tema que resulta muy interesante. Tuvo una época muy trascendental, lamentablemente, la norma que permitía la citación de terceros para las declaraciones extraprocesales salió del mundo jurídico y quedó solamente la declaración extraprocesal que hoy manejamos, ¿no? La citación de terceros pues tenía unos temas supremamente interesantes y que llevaban al notario a inmiscuirse un poquito en el tema de juez, y por esa razón salió del ordenamiento jurídico. Tema absolutamente columna vertebral de la notaría, la escritura pública. Aquí tenemos que recordar un poquito nuestros temas de título y modo. Recordemos en el derecho civil la transmisión de los derechos reales, la transmisión de bienes muebles, bienes inmuebles, cuál es el título, cuál es el modo, la escritura pública, qué papel desempeña en esos dos aspectos, cómo se hace la escritura, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus formalidades, cómo se debe hacer una escritura bien hecha con todos sus requisitos para que surta los efectos que debe tener, que de igual manera, dependiendo de la posición que estemos, si estamos dentro de la notaría, pues vamos a ejercer una función connatural del notario también, el control de legalidad, para que ese acto salga a la vida jurídica de manera perfecta. Pero si estamos del otro lado, como abogados litigantes, como asesores, pues igualmente vamos a poder observar si el acto se realizó de manera regular, o si por el contrario podemos encontrar un defecto en él que tenga unas consecuencias diferentes de acuerdo a la posición en que nos encontremos. Allí pues veremos toda la cantidad de requisitos y la trascendencia jurídica que tiene el acto escriturario. En el caso del notario, ya por lo que hemos hablado, el notario todo lo hace de manera escrita, y lo escrito, escrito está, y lo escrito queda. Por esa razón, la responsabilidad del notario se extiende en el tiempo, porque el tráfico jurídico de documentos se inicia a partir de que es autorizado el acto. Una autenticación sale de la notaría y comienza a circular para surtir sus efectos, que en un momento dado se convierten en incontrolables para el notario. Pero por supuesto, lo autorizado va a tener consecuencias en su persona y en su ejercicio. Por esa razón, lo importante del comentario que hacíamos sobre el control de legalidad de los actos notariales. Igualmente, pues veremos el tema de jurisdicción voluntaria, que es un tema que nosotros lo hemos venido escuchando y cada día tiene mayor vigencia,
porque el notario se ha convertido en el promotor principal de la descongestión judicial. En donde no hay conflicto, pues no hay necesidad de juez. Y así lo ha dicho todos los estudios que llevan a que el notario cada día deba tener una mayor actividad en los negocios donde no hay contención, donde no hay diferencias. Si las personas están de acuerdo para liquidar su sociedad conyugal, ¿por qué no concurren donde el notario? Si las personas desean dar por terminado su vínculo matrimonial, sea de naturaleza civil o de naturaleza religiosa, ¿por qué no acudir donde el notario, que entre otras cosas pues le hace menos perturbador la solución de su conflicto, le hace una solución más rápida y con los mismos efectos que tiene una decisión judicial? Entonces, pues como hemos comentado, aquí vamos a ver ese tipo de actos de jurisdicción voluntaria que, entre otras cosas, si ustedes han escuchado los proyectos del gobierno en estos aspectos, la propuesta es cada día asignarle más funciones al notario para que precisamente se genere una descongestión más efectiva de la justicia. Tenemos también un capítulo dedicado al registro civil. Cuando hablamos de la primera parte del derecho hablábamos, es que el notario se pasea por todo el Código Civil. Y hablábamos, por ejemplo, del capítulo de personas, o lo mencionamos, capítulo de personas. Pues, desde que nace hasta que muere, la persona pasa por la notaría. Cuando nace, registro civil. Cuando se casa, registro civil. Cuando fallece, certificado de defunción, registro civil de defunción. Cuando tiene hijos, va a la notaría. Cuando, infortunadamente, y no es el deseo de ninguna manera que los vínculos matrimoniales se den por terminados, concurren también a la notaría a través del registro. Igualmente, cuando se presentan las segundas nupcias o nupcias subsiguientes, entonces pues vemos cómo el registro civil es importante en el transcurso de la vida del ser humano, y en él, especialmente el registro civil de nacimiento, quedan consignadas todas esas eventualidades que hemos mencionado. Hay un tema que es absolutamente trascendental, y ese sí es desconocido y verdaderamente difícil. Es el tema de registro de instrumentos públicos. Las oficinas de registro pues cumplen una misión muy importante. Retomamos otra vez el concepto del Código Civil, título y modo. En el registro de instrumentos públicos tenemos el modo, y por supuesto cómo debe hacerse un registro, cuáles son sus efectos, cuáles son las causas de devolución de una escritura pública, y todas esas eventualidades que surgen del que nosotros conocemos como certificado de libertad y tradición. Recordemos, simplemente para dejarlo como presente, que ese certificado representa la realidad jurídica del bien inmueble. Y por supuesto, para aquellas personas que, por ejemplo, se dedican al estudio de títulos, pues es muy importante conocer cómo se lee un certificado de libertad y cómo debe estudiarse ese certificado de libertad contra las escrituras que dieron origen a esa anotación. Porque ustedes, abogados, eventualmente van a encontrarse con unas sorpresas muy significativas cuando estén haciendo el estudio de títulos, ya sea porque, por ejemplo, la oficina de registro dejó de hacer una anotación, o porque la oficina de registro hizo mal una anotación. Las consecuencias de un estudio de títulos son bastante complicadas, bastante complejas, y pues estudiar los mecanismos para que esas anotaciones sean corregidas adecuadamente y el título quede materialmente saneado. Ese es un tema
que tiene que ver mucho, principalmente, con las personas que se encuentran a cargo de los bienes inmuebles de las entidades públicas, de las entidades en general, y por supuesto cuando nosotros estamos haciendo algún trabajo como abogados para enajenar un bien y por supuesto proteger el patrimonio de nuestro cliente, porque como decimos, la transmisión del inmueble se hace por escritura pública, esta queda por el tiempo allí registrada. Y por supuesto, mi querido doctor que cometió esa barbaridad, su barbaridad le va a quedar constante en el tiempo. Y el día de mañana, el reclamo por su mal ejercicio, pues va a perdurar, porque pues son fallas, son errores que no desaparecen con el tiempo. Igualmente, tenemos un tema que nos pareció supremamente importante y muy trascendental, que tiene que ver con el régimen de tierras. Creo que hoy casi todos los días encontramos una noticia en el periódico sobre el tema de tierras. Más ahora que estamos hablando de la posibilidad de un proceso de paz donde el posconflicto nos va a llevar a una regularización de bienes inmuebles para ayudar a resolver el problema de inequidad del país, pues hay que estudiar toda la naturaleza de estos bienes, toda la naturaleza de los bienes del Estado, cómo llegamos a esas adjudicaciones actuales, sus limitaciones, las más famosas unidades agrícolas familiares y una cantidad de situaciones que se presentan en el régimen de tierras, el tema de baldíos, el tema de bienes ubicados en zona de protección especial. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, que últimamente ha sido recurrente las noticias sobre los cerros orientales, sobre aspectos de construcción, sobre sus limitaciones, es decir, una cantidad de situaciones que tienen que ver con la protección, el uso y la asignación de tierras. Hemos dejado por último una pequeña sesión ya más con un criterio práctico que tiene que ver con las expectativas de aquellas personas que quieren participar en el próximo concurso para la provisión de notarios. En este momento, si mi memoria no me falla, existen alrededor de unas 180 notarías que se encuentran provistas por encargo o por interinidad y que serán aquellas que estarán convocadas para ese concurso. Entonces, pues, la experiencia nos permite hacer una serie de recomendaciones para que ustedes, pues, avisoradas esas advertencias, las tengan presentes y sea una gran herramienta para que les permita, pues, de manera más fácil, más cómoda y más exitosa, participar, intervenir en este concurso y, por supuesto, convertirse, pues, en compañeros nuestros en el colegaje del ejercicio notarial.